Estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Intermás, llegamos donde otros no pueden llegar. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Ella sonrió al ver tus primeros pasos, te enseñó a caminar firme y te acompañó en cada camino. Ahora tú puedes regalarle los mejores pasos de su vida, haciéndola sentir cómoda, bella y elegante. Calzado Rómulo acompaña a nuestras madres, ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy me acompaña en el estudio la periodista y promotora empresarial Leonor Clavijo. Ella es caleña, se fue hace unos 15 años para Estados Unidos y hoy en Carolina del Norte se desempeña en la Cámara de Comercio de Carolina del Norte como una de sus directivas y por lo tanto promotora de negocios entre comunidad hispana y comunidad americana. Buenos días, Leonor, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Alberto, muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de conversar un poco sobre las cosas que suceden en los Estados Unidos en el ámbito empresarial con la comunidad latina. Que nos interesa mucho, Leonor, porque los que no hacen o no hacemos negocios con Estados Unidos, todos lo sabemos de oídas, y esas oídas a veces son teléfono roto y son estereotipos, pero no coinciden con la realidad. Después de que el gobierno colombiano y el gobierno americano firmaron el Tratado de Libre Comercio en el año 2006, que se demoró 6 años en todo su trámite legislativo para que quedara ya en plena vigencia, a partir del 2012 comenzaron operaciones comerciales reales entre empresas colombianas y empresas americanas. De hecho, en el mismo texto del tratado se tiene planillado que por fases se irán incrementando los sectores que se benefician tanto de los temas arancelarios como de los temas de mercado abierto. Pero en todo caso, en esta primera etapa, el sector del azúcar, obviamente, el sector de la construcción, el sector de los medicamentos, sobre todo de allá para acá, ¿sí? Y el sector de las frutas son como los sectores donde hay más negocios. Pero esos negocios siempre son vistos como negocios de los ingenios con Estados Unidos o de los cementeros con Estados Unidos. Pero ahora que usted está aquí, yo lo que quiero aprovechar es que usted nos cuente cuál es el perfil de negocios que hay en Estados Unidos y concretamente en Carolina del Norte de colombianos allá. O sea, son pequeñitos, son pequeños, son medianos, son grandes, son solamente importadores y exportadores o allá también hay procesadores. O sea, cuéntanos un poco cuál es el perfil del comerciante colombiano en Carolina. Bueno, hablando un poco, retomando
la conversación de cómo iniciaste lo del Tratado de Libre Comercio. Es un proceso bastante largo y yo creo que ha sido positivo en el poco tiempo que lleva este tratado, porque si estamos hablando de que se estableció en el 2012 fue cuando tuvo vigencia, a pesar de que fue firmado como tal un año antes, porque todo en el 2006 toda la negociación duró todo este proceso y cambio de presidente, y por consecuente todas estas leyes, la implementación va cambiando, ¿no? Entonces yo creo que es bastante positivo como se ha dado este tratado, y el impacto para Colombia y para los negociantes colombianos en los Estados Unidos ha sido bastante positivo, porque al darse una negociación de este tipo, lo que dice al mundo, no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo entero, es que Colombia está lista para hacer negocios a nivel internacional. Así que en ese proceso se ha ido dando el crecimiento. La mayoría de los estados dentro de este proceso que están haciendo el mayor número de negocios son estados como Texas y California. Así que para el balance de lo que lleva en estos años, en este poco proceso, pues es positiva, y hay gran oportunidad de empezar a hacer y es normal en este tipo de procesos que los primeros que estén ahí son las empresas grandes, porque están preparadas, no solamente porque sean grandes, sino porque tienen una trayectoria y conocen cómo es el proceso para hacer negocios con los Estados Unidos, así que están listos, y están listos en la capacidad de que no es simplemente ir y negociar, sino que si hacen un negocio, por lo general son negocios bastante grandes, tienen el volumen de la producción, de lo que ellos están ofreciendo. Algo que pasa con las empresas pequeñas o medianas es que hacen este tipo de negocios, llegan a la mesa, se firma el contrato y no tienen la capacidad para producir. Y ahí es donde vienen los problemas. Le pasa incluso a negocios dentro de los Estados Unidos que están en ese proceso de crecimiento y tienen el deseo de hacer negocios con empresas más grandes, de aumentar su nivel de venta, pero cuando ya se llega a la parte de producción no tienen cómo cumplir. Entonces, por eso es que vemos y escuchamos que hasta ahora el Tratado de Libre Comercio se ha dado con industrias grandes, porque tal vez en su medida están listos para eso. Eso no quiere decir que los medianos y los pequeños no puedan estar listos, es un proceso. ¿Qué tipo de negocios, en respuesta a la pregunta que me hacías, qué tipo de negocios hay en los Estados Unidos con la comunidad latina? La mayoría son negocios de servicios. Hay colombianos, en el caso de Carolina del Norte, que son muy exitosos en producir materiales que se necesitan en los Estados Unidos, sobre todo en el área de la construcción. Y voy a hablar, digamos, de colombianos que han conseguido hacer negocios y que llegaron tal vez muy jóvenes a Estados Unidos, hicieron su carrera, pudieron estudiar allí, capacitarse y después estar listos para hacer negocios y para ofrecer, en el caso de la construcción, para trabajar en obras grandes. Tenemos el caso de un colombiano que tiene una empresa de ingeniería y que la ha hecho todo el proceso, estudió en los Estados Unidos, llegó muy joven y tiene una empresa, una ingeniería de construcción, y ha sido parte de proyectos muy importantes en Carolina del Norte que han dejado impacto, como una biblioteca de la universidad, como el aeropuerto. Entonces están preparados y ese es el tipo de negocios que están haciendo. También tenemos negociantes que son emprendedores en un nivel mediano y ofrecen servicios que necesitan los latinos cuando están viviendo, como son cumplir con sus impuestos, entonces hacen preparación de impuestos, seguros. Hay muchos colombianos que también hacen esta carrera de poder ser certificados para vender seguros en los Estados Unidos, entonces están trabajando en esa área. Y también tenemos muchos colombianos que son profesionales, que ofrecen servicios como abogados, médicos, en todas estas áreas, pero yo diría que la mayor área, en el caso de nuestro estado, Carolina del Norte, ofrecen servicios más que productos. Leonor, en estos temas económicos casi siempre se obvia, se da por descontado el tema cultural, o mejor, el tema intercultural, y sucede que no es tan sencilla la cosa. Cuando uno negocia entre un caleño y un manizalita, un caleño y un bogotano, un caleño y un costeño, un caleño y un pastuso, hay algunos rasgos culturales de la región, pero de todas maneras estamos dentro del mismo país. Pero cuando un colombiano o un caleño negocia con un americano, sea de Texas o de California o de Carolina o de Nueva York, es muy distinto a negociar entre paisanos, digámoslo así. Entonces los factores interculturales pesan mucho. ¿Cuáles son como las principales barreras o choques culturales que tiene que romper el colombiano cuando entra al mercado americano, desde tu experiencia? Bueno, yo creo que
A nivel internacional, las dinámicas como se dan los negocios están cambiando. Estamos en una plataforma donde las comunicaciones son más fáciles, donde el mundo es una aldea global, donde los negocios se están haciendo en todas partes. Y lo que deben tener en cuenta es bien importante el idioma. Casi todos los negocios se están dando en este mundo internacional el idioma inglés. Es el idioma predominante a la hora de hacer negocios. Obviamente en Asia tienen diferentes maneras de hacer negocios, pero por lo general al llegar a una negociación, porque si hay diferentes países en esta negociación, el inglés va a ser el predominante. Entonces a veces hay dificultades cuando la persona que quiere hacer negocios no habla el idioma, porque ya ahí va a empezar a buscar un interlocutor, lo cual no es inconveniente porque para eso hay intérpretes, pero lo ideal sería que la persona pudiera hablar el idioma. Eso le abriría muchísimas puertas para poder estar en una negociación. He tenido la oportunidad de estar en negociaciones donde negocios colombianos, sobre todo en la parte farmacéutica, van a ofrecer sus productos a que entren a los mercados locales. Entonces hay personas que vienen de otras partes también a ofrecer lo mismo y están hablando diferentes idiomas, entonces llegan todos a hablar inglés, así vengan de la India, así vengan de Estados Unidos. En la India se habla inglés predominante, entonces sí, el idioma es fundamental. También entender cómo la parte cultural también es fundamental, que es las reglas a nivel internacional. Los Estados Unidos es, digamos, la hora, la puntuación cuando se va a hacer llegar a una negociación, el poder de la palabra, que si se dice que se va a hacer algo, pues se cumpla lo que se va a hacer. Y también hay para eso mucha facilidad ahora a nivel internacional de cómo se hacen esos negocios en la parte de contratos. Entonces tener una asesoría legal a nivel internacional para que se pueda entender el proceso de la negociación. Tú has dicho 4 cosas que me parece que hay que rescatar y resaltar para que nuestros televidentes, nuestros internautas, especialmente los estudiantes, los jóvenes emprendedores, las tengan en cuenta. El primero, el idioma. O sea que no es un embeleco ni es una moda de que hay que aprender inglés, no. Es que definitivamente es la lengua de los negocios. Si se quiere, si no queremos reconocerla como la lengua histórica, reconozcámosla como la lengua en la que se hacen los negocios globales hoy día. Segundo, hablas de la puntualidad. Nosotros estamos acostumbrados a llegar 10, 20 minutos tarde, mejor dicho, nos damos media hora de gracia. Cuando decimos a las 7, nos vemos a las 7:30. Cuando decimos a las 12, llegamos a las 12:30. Y casi que todos damos por descontado de que eso es normal, pero en otras partes eso no es normal, y en Estados Unidos no es normal. No. ¿Sí? Tercero, has mencionado que es necesario respetar la palabra, es decir, la palabra es ley entre las partes. Si yo digo que voy a entregar tal cantidad de producto en tal fecha, en tales características, así debe ser. Y 4, una adecuada formalización legal. Nosotros tendemos a ser muy informales, a hacer los negocios así como, bueno, ahí vamos en el camino y se arreglan las cargas. Sí, pero yo quiero resaltar que lo que tiene que ver con Cali en las facultades de administración, de negocios internacionales, está haciendo un excelente trabajo, porque en varios de los procesos que he tenido la oportunidad de participar en negociaciones, sobre todo para entrar productos colombianos o productos de Cali a los Estados Unidos, ser testiga de ver el talento colombiano en esta negociación, en todo el proceso desde el inicio hasta el fin. Todos ellos cumplen con estas características, así que yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir que nuestras facultades aquí en Cali, en el Valle del Cauca, están haciendo un excelente trabajo educando a estos profesionales de la manera de cómo se deben hacer negocio en los Estados Unidos. Además, nosotros tenemos la oportunidad a través de estas facultades de traer personas de afuera, así que los estudiantes están aprendiendo ese proceso. Ahora la invitación es para aquellos que no están en ese nivel, que no han tenido la oportunidad de ir a una universidad a estudiar administración, negocios internacionales, pero que tienen su negocio aquí. Por eso vale la pena que sí se animen a aprender el idioma, para que ellos también puedan participar de estos procesos, para que entiendan y para que tengan más herramientas a la hora de negociar. Pues usted da una buena noticia, porque usted tiene la oportunidad de ver desde fuera, viene y observa que entonces las universidades sí están apostando por la calidad, para tener ejecutivos y negociadores con alta capacidad. Ahora me quiero devolver un poco a su historia personal para que nos ayude a comprender la historia de muchos colombianos y latinos en Estados Unidos. ¿Por qué, siendo que en Estados Unidos se habla un idioma que no es el que hablamos desde nuestra casa materna, hay tanta permanencia de latinos en Estados Unidos? Es decir, lo que quiero plantear es que casi no pasa que el que se va se devuelve, sino que por el contrario se termina quedando, así llegue, no hablando inglés, aprendiéndolo un poquito como a retazos,
pero va encontrando oportunidades. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos que a la gente le brinda oportunidades para ir creando sus redes de negocios, sus redes sociales, sus redes, digámoslo, de comunicación permanente? Bueno, yo creo que básicamente lo dice la historia, Estados Unidos es un país que se ha hecho de inmigrantes desde sus inicios, ¿no? Entonces, esta historia es un país que de alguna manera, a partir de las limitaciones que hay por el cuestión de inmigración, porque ha crecido y porque está enfrentando un proceso ahora de transformación en lo que tiene que ver con inmigración, es un país que está hecho para eso, que ha sido a través de su historia creado y fundado por inmigrantes. En el caso personal, yo hice parte de un proceso de inmigración con no sé si sea coincidencia, pero muchos de mis compañeros, de los más cercanos en mis tiempos de universidad, viven en los Estados Unidos, porque era un momento, 15 años atrás, la violencia y diferentes factores hicieron que inmigráramos y que saliéramos a buscar otras oportunidades, y esas oportunidades se fueron dando en los Estados Unidos. Yo fui con el deseo de estudiar, no con el deseo de ir a vivir a los Estados Unidos, porque creo que el sueño americano está en cualquier parte del mundo. El deseo de salir adelante se puede hacer en cualquier parte donde uno quiera hacerlo, pero en mi caso personal las oportunidades se fueron dando. También creo que uno debe estar donde las oportunidades se dan. Entonces yo llegué a estudiar, y de estudiar se me dio la oportunidad de trabajar porque había una necesidad. En ese momento yo era periodista y allá había necesidad de periodistas que hablaran bien el español. Entonces se fueron dando esas oportunidades, también la de estudiar porque quería hacer una maestría y se dio esa oportunidad también. Eso es un caso personal. En el caso de muchos inmigrantes, en el caso de inmigrantes que vienen de México, pues es el país más cercano, la economía de México es débil, entonces muchas personas buscan, es el país que ven ahí cerca, donde ellos pueden inmigrar y buscar una alternativa de una mejor vida. Entonces todas las personas que están, en la mayoría de los inmigrantes que llegan, están buscando eso, oportunidades, una mejor vida, salir adelante. El factor económico es muy importante. En el caso de los colombianos, yo creo que cada cual lleva su historia de vida y es lo que hace que se queden ahí, ¿no? Puede ser una razón personal, la situación económica. Lo que sí siento a través de la experiencia es que ha disminuido el porcentaje de personas que llegan. Ya no pasa eso de que lleguen y se quieran quedar, lo he visto. Hay muchos que están yendo a estudiar, a capacitarse, pero regresan. A través, cuando estaba estudiando en mi maestría, tanto cuando estuve estudiando en Carolina del Norte como cuando tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra, había muchos colombianos estudiando ahí y se están capacitando, y la buena noticia es que están pensando en regresar a Colombia, no están pensando en quedarse fuera. Así que ese proceso de inmigración a nivel de los colombianos, siento, y es una opinión muy personal, que está cambiando. Eleonor, ¿y cómo llegó usted a la Cámara de Comercio de Carolina del Norte? Bueno, ya usted nos dijo que se necesitaban periodistas que hablaran muy bien el español, y usted había hecho periodismo económico aquí, entiendo. ¿Fue eso lo que le permitió entrar al mundo de los negocios, al mundo de los organismos gremiales? Yo tuve la oportunidad de empezar mi carrera aquí de periodismo haciendo periodismo económico. Siempre me ha gustado el tema económico, pero la oportunidad de trabajar en televisión se me dio haciendo los temas deportivos. Y fue una experiencia interesante porque no estaba muy conectada con el fútbol, entonces aprendí todos estos temas mientras que hacía mi práctica, y después fue a través de eso cuando llegaban deportistas y equipos. Aquí en Cali se dan muchos eventos internacionales, tuve la oportunidad de participar en estos, también de cubrir la Copa América de fútbol. Me di cuenta de que uno como periodista debía hablar inglés, que era muy difícil. Hice algunas entrevistas, estudiaba inglés aquí, pero todavía no lo manejaba muy bien, así que por eso tenía el deseo. Inicialmente yo iba por 4 meses a estudiar inglés, pero pasa el ataque a las Torres Gemelas, y el 11 de septiembre, que muchos a nivel internacional todos saben lo que fue el cambio para los Estados Unidos, y yo estaba ahí cuando sucedió eso, estaba en Florida, y había hecho contactos con periodistas colombianos que vivían en los Estados Unidos cuando estuve haciendo la Copa América. Entonces ellos me dijeron, cuando vayas a Estados Unidos, contáctanos. Entonces, como pasó esto de las Torres Gemelas, yo estaba en el estado de Florida, que es al sur de los Estados Unidos, y cuando pasa esto, el ataque, cerraron los aeropuertos, entonces la mejor manera para llegar hasta donde estaba, hasta Nueva York, era en carro. Así que algunos colegas que estaban buscando llegar allá me ofrecieron que fuera con ellos porque iban a necesitar apoyo editando. Entonces esa fue la oportunidad, el estar allá, vivir todo esto, el cambio que tuvo los Estados Unidos después de eso fue una gran experiencia. Ahí conocí más periodistas y me dijeron, si tú quieres trabajar en
medios, es bien importante que aprendas el inglés primero. Entonces me dediqué a estudiar el inglés y a empezar a buscar esas oportunidades. En aquel entonces buscar un trabajo y tener un patrocinio a través del trabajo era más fácil de lo que es ahora. Entonces en mi caso yo estaba buscando oportunidad con medios en español y ellos hacían el patrocinio, es decir, facilitaban esa oportunidad de trabajar, de tener una visa. Yo ya tenía mi visa de estudiante. Al ser estudiante en los Estados Unidos te dan la oportunidad de trabajar 20 horas. En ese tiempo se podía trabajar fuera o dentro de la institución. Después de que pasó lo de el ataque en Nueva York, cambiaron estas reglas, cambió todo cómo funciona inmigración y ya los estudiantes no pueden trabajar fuera de la universidad o de los institutos donde están estudiando. Ahora solamente pueden trabajar y estudiar en la misma universidad. Entonces así se fueron dando las oportunidades, pasó un año, aprendí el inglés, volví a contactar, estuve en Miami haciendo pruebas para trabajar en televisión, pero esa oportunidad se dio en Fresno, California. Y California es la población mayor de inmigrantes, en su mayoría son de México, y la mayoría de estos inmigrantes llegan a trabajar en agricultura, así que estuve en Fresno, que es el centro de la agricultura en California, así que siempre doy gracias de esa experiencia porque me dio la oportunidad de conocer las vivencias de los inmigrantes mexicanos, cómo es su vida, cómo es de difícil el trabajo ahí. Hay lugares en los que uno llega y uno la verdad siente que no es el Estados Unidos que uno ve desde afuera. Hay cinturones todavía de pobreza, es bien difícil el trabajo de la agricultura y muy subestimado, no solamente, yo creo que en todo el mundo, la gente no valora lo que es trabajar en el campo. Entonces eso fue una gran oportunidad. Y de ahí conocí todo el trabajo de los inmigrantes. Siendo periodista me di cuenta de que algunas veces, Alfredo, este micrófono es un arma. Cuando llegas a preguntarle a alguien cómo se siente, cómo fue, también los Estados Unidos estaba en guerra en ese entonces me tocaba cubrir muchas historias de familias que perdían a sus hijos. Y recuerdo que varias de estas familias no eran latinas. Llegaba al hogar de una persona hablando un inglés malo, porque mi inglés no era muy bueno en ese entonces, a preguntarle a un familiar, cuéntenos cómo se siente, que esa pregunta que le tiene mucha gente rabia de que cómo se siente cuando está viviendo algo de dolor, pero en el noticiero estaban esperando esa reacción. Me permitió reflexionar que tal vez mi trabajo no era con el micrófono, sino buscando herramientas para trabajar de una manera más cercana con la comunidad inmigrante. Y es así como dejó California y buscó venir otra vez al sur de los Estados Unidos, a Carolina del Norte específicamente, trabajando con medios. Univision me dio la oportunidad de seguir trabajando en televisión por un periodo corto de tiempo, pero Carolina del Norte es un lugar donde existen muchas organizaciones sin ánimo de lucro. Es el mayor estado con estas organizaciones, es decir, organizaciones sin ánimo de lucro quiere decir en los Estados Unidos que son exentas de pagar algunos tipos de impuestos. Esa es la gran diferencia, pero tienen que tener un lucro para poder sostenerse. Claro. Y ahí es donde he hecho mi carrera los últimos 10 años, trabajando con la comunidad latina en organizaciones que aquí se conocen creo que como de base, donde son para ayudar a la misma comunidad. Y trabajé en un centro de ayuda a inmigrantes y después de eso se dio la oportunidad de trabajar en la Cámara de Comercio. ¿Y cómo fue esa experiencia, entrar a trabajar con empresarios, Cámara de Comercio? Bueno, yo ya había tenido la oportunidad de conocer cómo funciona Cámara de Comercio en los Estados Unidos. Son organizaciones muy diferentes que aquí, Alfredo, porque en los Estados Unidos, en los Estados Unidos las cámaras de comercio son organizaciones independientes, son organizaciones de gremios donde las personas... De empresarios. Pero las personas toman esa decisión, yo quiero ser miembro de esta cámara y pagan por hacerse miembro. Aquí creo que es una obligación. No, ajá. Entonces, pero muchas personas, porque no solamente acá, sino en otras partes, en España, en Europa, también es obligación. Entonces, hoy en México también es la Cámara de Comercio, es parte del gobierno en algunos casos. Entonces, las personas a veces confunden eso cuando son inmigrantes y piensan, oh, yo quiero pagar mi Cámara de Comercio para poder empezar mi negocio. No, ese no es el caso. En los Estados Unidos se paga la Secretaría del Estado. Cada estado tiene una secretaría y ahí es donde se registra el negocio. Entonces, eso hacía que la gente no entendiera mucho que era una Cámara de Comercio. Cuando yo llego a la Cámara, en el caso de Carolina del Norte, la economía está bastante mal en los Estados Unidos. Tal vez recuerdas la crisis económica en el 2010, cuando cerraron muchas compañías, las ventas de carros disminuyeron, la bolsa cayó, entonces había un colapso económico muy difícil. Los más afectados cuando pasan estas crisis
desgraciadamente son los más pequeños y los medianos, porque no tienen el apoyo que necesitan. Entonces hicieron esa crisis y ese cambio, muchos negocios cerraron. Entonces, yo llegué a la Cámara porque ellos en medio de esa crisis han perdido muchos miembros y no tenían una persona que manejara la Cámara, estaba manejada por voluntarios, pero estaban buscando con emergencia a una persona que quisiera tomar las riendas y enfrentar ese reto, volver a levantarse. Yo llegué a administrar la junta directiva y me di cuenta que la necesidad que había era de capacitación para que estos negocios empezaran otra vez a surgir, y trabajamos en esa parte. Cada vez que llamábamos a un dueño de negocio había cerrado, de los más pequeños, o estaba enfrentando la manera de poder salir adelante. Entonces empezamos a crear programas de capacitación. En ese momento habían alrededor de 19 miembros. Después de que han existido 200 miembros, pues se han perdido muchos, y empezamos a hacer alianzas con corporaciones para que apoyaran a los miembros pequeños, y empezó a dar resultado. Como al proceso tomó un año crear los programas de capacitación, de entrenamientos. Creamos algo que se llama Mañanas Informativas, donde dábamos clases de cómo administrar o hacer crecer el negocio. También hacíamos clases en las noches, y empezamos a crecer más y empezamos a hacer eventos que le dieran identidad a la comunidad hispana. El porcentaje de la comunidad hispana en Carolina del Norte es relativamente pequeño comparado con la población. Estamos hablando en Raleigh, que es la capital del estado, de un 7.5% comparado con el mismo. ¿Cuánta gente vive en Carolina del Norte? En el estado, es un estado en Raleigh, es una ciudad más o menos pequeña a pesar de que es la capital, con unos 2 millones de personas. Y en el estado la población es relativamente del mismo nivel. Entonces no es un estado muy grande, pero tampoco la población latina es muy grande. A nivel estatal es el 11.5%. Este nivel de población hace que la comunidad latina no sea de pronto muy conocida y que no tenga muchas oportunidades. Sobre todo se mide en el voto. La población se mide cuál es su capacidad y su poder a través de cuánta gente está votando. Y es solamente el 1%. Eso quiere decir que la comunidad inmigrante que tiene esa oportunidad de ser ciudadanos, que están legalmente en Carolina del Norte, es relativamente en crecimiento. Pero sin embargo los negocios no estaban siendo reconocidos. Entonces empezamos a hacer eventos donde las personas podían conocer más del valor que tiene la comunidad hispana, y eso fue uno de los grandes éxitos. En su principio hicimos un almuerzo para celebrar la hispanidad, invitando oradores que conocieran. Quiero resaltar que todos estos eventos son en inglés, porque hablábamos al principio de la importancia de hablar inglés. Muchas personas, tú mismo lo viste al inicio, pero son la Cámara Hispana, porque no lo hacen en español. Yo creo que todas las cámaras en los Estados Unidos están haciendo lo mismo, hacen en inglés, porque es el idioma que se habla en los Estados Unidos y porque no queremos estar aislados. Entonces, cuando uno quiere ser el puente entre ambas comunidades, hay que hablar el inglés, y hacíamos estos eventos, y así fuimos creciendo de 19 a 50, de 50 a 100, de 100 a 200 más, ahora como estamos a más de 200 miembros. Y estos miembros son dueños de negocios que pagan su membresía. La minoría, contrario a lo que pasaba antes, son las corporaciones, porque también tenemos corporaciones que son los patrocinadores, que son los que pagan un poco más para poder patrocinar los eventos. Pero al ver que estábamos haciendo un buen trabajo ayudando a los negocios medianos o pequeños, se aumentó esta capacidad y este apoyo. O sea, Leonor, y esto es muy importante porque el común de las personas, inclusive de los empresarios, no tiene idea. Hablar de Cámara de Comercio en Colombia y hablar de Cámara de Comercio en Estados Unidos es muy distinto. Sí. Allá es exactamente un gremio, es una organización gremial. Es una organización aquí no, gremial. aquí es una entidad mixta, a mitad de camino entre un agente del Estado para manejar el registro mercantil y representación de los empresarios que estamos inscritos en la Cámara. Pero allá cuando uno habla de la Cámara Hispana de Carolina del Norte, está hablando de 200 y tantos empresarios, todos de origen hispano. No, en su mayoría, yo diría 90% son hispanos. O sea que no se restringe a que tenga que ser de origen hispano. Un americano puede estar en la Cámara Hispano. Oh, sí, los tenemos. Indio, no hay discriminación. Hay cámaras por ciudad, o sea que nosotros también, por decir de alguna manera, competimos con otras cámaras de comercio por esos miembros, porque hay cámaras en cada ciudad. Y en cada área, entonces, y en una misma ciudad, en un mismo condado, que hay varias ciudades en un condado, podrían haber varias cámaras de comercio.
Y ustedes, por ejemplo, como Cámara de Comercio Hispana en Carolina, ¿ustedes tienen interlocución directa con el gobierno de Carolina? Sí, y esa es una excelente pregunta porque como gremio esa es la idea, tener una voz, tener una representación. Tenemos representación, que si nos escuchan, eso sí está en cuestión, pero de que si saben lo que nosotros queremos, que conocen. A nivel de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos es una fuerte, tiene bastante eco y tiene bastante peso por su representación. Estamos hablando que es una cámara que agrupa muchas de las organizaciones gremiales, por decirlo, para que cambiemos un poco el término, de negocios hispanos en los Estados Unidos, así que son bastante fuertes. Hace poco acaban de darle su apoyo en la candidatura a Hillary Clinton, entonces a nivel político sí tienen un gran peso. Nosotros no hacemos eso, porque eso es algo ya que uno tiene que estar registrado para poder también hacer una identificación política a un candidato. Nuestra Cámara en este momento solamente se limita a todo lo que tiene que ver con negocios. Sin embargo, el año pasado, digamos, en el caso de Carolina del Norte, se estaba pidiendo y se continúa pidiendo que le den la oportunidad de manejar, de tener una licencia de conducir a las personas que son inmigrantes pero que no tienen un estatus legal, que es decir, que son inmigrantes que no han podido tener una residencia ni han podido legalizar su situación. Entonces nosotros estábamos pidiendo a través de la Cámara que se diera este documento para conducir, porque tener las personas identificadas y que puedan conducir también apoya el sector de comercial, sobre todo de la compra diaria de muchas personas que pueden ya transportarse. Donde nosotros vivimos, el transporte público es bastante limitado, así que las personas para poderse movilizar lo tienen que hacer de manera privada, en su mayoría, tener un automóvil. Entonces, el tener esa oportunidad sabemos que va a incrementar, y nosotros estuvimos haciendo el esfuerzo, hicimos bastantes conversaciones, comunicándonos con los gobernadores, con el gobernador, con los legisladores, para que se diera esa oportunidad. Lamentablemente, por eso digo, nosotros podemos hablar y que nos escuchen, esto ya es una historia totalmente diferente. No pudimos conseguirlo, esperamos que este año se pueda conseguir, seguimos trabajando fuerte para eso, pero ese es el tipo de trabajo político que nosotros hacemos. También abogamos mucho para que se den negocios con la comunidad hispana, con la comunidad latina, que haya más aporte, que haya más negociaciones. Estoy hablando, digamos, para una carretera, si se va a construir una carretera, pues que dentro de ese grupo de contratistas, de los que van a estar en ese proyecto, hayan inmigrantes, no tanto inmigrantes, pero que hayan latinos. Muchos latinos no son inmigrantes, son hijos de inmigrantes, pero son latinos. Nosotros representamos a esa comunidad, la comunidad hispana. Leonor, cuando aquí se habla de negocios grandes, hacer una carretera, hacer un puente, hacer un edificio público, casi que es como un círculo cerrado los que llegan a esas negociaciones, y el común de los empresarios como que descartan, no, yo para qué pienso en ese negocio si yo ahí no tengo músculo, no tengo palanca, no tengo influencia, no tengo un amigo que le hable al oído al alto gobierno para que me ayude. Entonces esos negocios terminan quedándose en un círculo cerrado de unos cuantos privilegiados. ¿Cómo es la cultura de negociación con el Estado allá? Porque usted acaba de decir, intentamos que los hijos de migrantes latinos también puedan participar en la construcción de una carretera. Un pequeño empresario, un mediano empresario, sin palancas con políticos, ¿puede aspirar a hacer negocios? Creo que ese tema de las palancas es a nivel internacional, y yo no lo llamaría palancas, pero contactos. Lo único es que en Estados Unidos las regulaciones son diferentes y facilitan ese proceso, pero también escucho el mismo malestar y el mismo inconformismo que existe en muchas partes del país, aquí en Colombia. En Estados Unidos también es un círculo. Pero lo positivo de Estados Unidos es que el sueño se puede hacer, y la persona puede estar en un nivel pequeño y puede conseguirlo, llegar a ese nivel mediano, ir creciendo, competir, pero es un proceso bastante difícil y bastante complicado para poderlo hacer. No imposible, pero es complicado. Como decimos, hay que hacer la tarea de estar preparados, porque hay unas regulaciones que tienen que hacer, pero sí he sido testiga de negocios pequeños que han ido por todo el proceso. De hecho, hay un colombiano que está en Carolina del Norte, que él ha hecho, hay 3 en construcción, pero hay uno en Raleigh que ha hecho todo este proceso y ha hecho parte de estas construcciones, pero lleva muchos años capacitándose, estando listo, haciendo que su empresa crezca. Él habla mucho de estas palancas. Algo que sucede es que a veces sacan estos contratos. Nosotros estamos dentro de un grupo que se llama la comunidad latina, que se llaman minorías, y somos minorías comparadas con la población. Entonces ahí están los afroamericanos, están inclusive mujeres blancas que están solas,
que no están casadas y que tienen una familia, madres que llaman madres solteras, también están dentro de ese grupo, están los afroamericanos, están los latinos, las minorías, los asiáticos, y todos entran a ese mismo grupo a concursar. Se hace como dice, una licitación, todos participan. La queja también en muchas áreas es que siempre quedan los mismos con el proyecto y que el grande se queda con el proyecto y que el grande luego contrata por debajo de la mesa al chiquitico. Correcto. Entonces, estamos trabajando mucho con organizaciones para evitar que eso suceda, y la mejor manera de evitar que eso suceda es tener más gente lista para participar de ese proceso, porque como lo vuelvo y digo, tenemos la historia de algunos que lo han conseguido, pero muchas veces empresas no están listas, y por eso hablaba al principio de que si quieren hacer contratos grandes deben estar preparados para poder hacer ese contrato grande. Entonces, pasa en todas partes lo de las palancas, hay regulaciones diferentes, pero se vale soñar, está la oportunidad y las empresas deben estar listas para poder hacer parte de esas licitaciones. Usted hace un ratico nos decía que le llamaba la atención, que observaba que había mucho colombiano, en el caso nuestro, que usted encontraba estudiando en Estados Unidos y en otras partes, en otros países, pero ya no con el ánimo de quedarse radicados allá, sino regresar, en este caso, a Colombia. ¿Esa decisión obedece a que cada vez hay menos oportunidades en Estados Unidos de que la gente se pueda quedar trabajando, montando un negocio, o por el contrario, es porque esos migrantes colombianos que están estudiando encuentran que en Colombia hay mayores oportunidades y que es mejor venirse aquí a hacer empresa y a hacer una carrera profesional? Sí, yo me atrevería a decir que es más la segunda que la primera, porque sí ha cambiado la situación migratoria bastante en los últimos 15 años en los Estados Unidos. El número de visas cada vez es menos, estamos esperando una reforma que pueda ayudar a más de 11.000 millones de personas, lo hemos estado esperando por muchos años. El límite, la famosa reforma Obama. La reforma migratoria, sí, creo que le van a tener que cambiar el nombre. Estamos esperando que Obama dijo que quería darle permiso de trabajo, eso se está debatiendo en la Corte para poderles dar permiso de trabajo a muchos inmigrantes que tienen hijos nacidos en los Estados Unidos. Entonces la situación es bien complicada, pero yo no creo que es tanto eso, porque siempre ha sido complicada. Creo que el colombiano en este momento, el que está yendo a estudiar afuera, tiene ese deseo de venir, tiene el deseo de capacitarse, pero tiene el deseo de regresar y utilizar toda esa experiencia a favor de poder mejorar las situaciones aquí en Colombia. Así que yo me atrevería a decir de una manera positiva que ha cambiado un poco, porque hay ese deseo de hacer un cambio, hacer una transformación. Nuevamente, una de las consecuencias de este convenio internacional con los Estados Unidos es que ha mejorado mucho la imagen y la percepción de los colombianos. Yo también siento que se respira un nuevo aire de cambio, que hay ese optimismo de que las cosas pueden ser mejores, y la juventud está viviendo eso. Eleonor, ¿qué se piensa de Colombia por parte de los americanos, los que usted trata, los de Carolina del Norte? Ya no hablo de los hispanos y tampoco de los migrantes colombianos allá, sino el americano de otras nacionalidades. ¿Se habla de Colombia? ¿Cómo se considera al país? ¿Cómo se considera a los colombianos? ¿Qué imagen tenemos como país y como gente? Yo creo que es una imagen que ha cambiado, ha sido positiva. Todavía hay el triste recuerdo de las consecuencias del narcotráfico, de la violencia, y yo creo que a veces nosotros también como colombianos hemos hecho que esto siga existiendo, es debido a que tenemos todavía historias en televisión y en novelas que hablan de este narcotráfico. Entonces eso ha alimentado una historia que hemos tratado de olvidar, pero cuando sale una novela que muestra todo esto, que se muestra a nivel internacional, que se traduce a otros idiomas, entonces es como, y que no tiene fecha y no se cuenta que esto fue hace 15 años, hace 20 años, pues entonces se está alimentando esta imagen que va un poco en contra de los esfuerzos de cambiar la imagen. Hay mucho deseo de educar hace poco a la comunidad americana sobre el valor que tiene Colombia con estas campañas. Recuerdo que hace unos años yo estaba en Europa en el tren en Inglaterra durante las Olimpiadas, que tuve la oportunidad de estar en Inglaterra y estaban comerciales de Antioquia, promoviendo Antioquia. Yo creo que
en Antioquia se está haciendo un gran esfuerzo por promover su imagen hacia afuera con cosas positivas, con comerciales en las paradas del tren, promoviendo el desfile de las flores y toda esta belleza de que es Colombia, ¿no? Hay muchos que quieren venir a conocer de esto. Cada vez que uno escucha hablar de Colombia, escucha Medellín, escucha Bogotá. Yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo para que escuchen también de Cali. Cali obviamente se está escuchando mucho por el tema de la salsa, que toda la vida nos ha caracterizado. Si hay un ambiente positivo, contrario como era antes, todavía está el triste recuerdo amargo de todo lo que tiene que ver con la droga, y los colombianos somos muy sensibles cuando estamos en el extranjero, sobre todo en mi caso. No me gusta que hagan comentarios por hacer sonar chistosos de cosas que han hecho tanto daño a nuestro país. Hay una incertidumbre de qué va a pasar con las negociaciones, que si va a haber paz, si no va a haber paz. Ese es el tema cada vez que alguien quiere preguntar cuando no es colombiano qué está pasando con esto. Entonces, en caso de Carolina del Norte, nosotros somos Carolina del Sur, y en Carolina del Sur hay Colombia. Entonces muchas personas cuando uno dice Colombia piensan que es Colombia. Entonces también es falta de conocimiento por parte de muchos norteamericanos de lo que es Colombia, pero también nosotros de nuestra parte de pronto seguir educando a la gente que conozca lo que es Colombia. Hay colombianos maravillosos en Carolina del Norte que hacen un gran esfuerzo por promover, mantener vivas toda esta cultura, van a presentaciones, llevan unos bailes hermosos y están mostrando esa imagen positiva de Colombia. Y también hay profesionales que están haciendo un gran trabajo con su labor, doctores, médicos en salud, que la gente admira eso. A propósito de ese tema, sabemos que el profesional de la salud de Colombia está muy bien reputado en otras partes, por ejemplo en España, en Inglaterra, en Holanda. Sabemos que hay grupos de profesionales de la salud que están muy bien ubicados y sobre todo muy aprestigiados por su capacidad, por su talento, por su conocimiento en América del Sur, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil. Los colombianos están muy bien reputados en el área de la salud. El colombiano en el área de la salud, el que se va por allá y que es enfermero, que es médico, que es fisioterapeuta, que es, no sé, ortopedista, ¿tiene campo para desarrollarse? ¿Es bien visto? Claro que sí, y es algo que por eso se está abogando en los Estados Unidos para que haya más oportunidad para esos profesionales. El área de la salud, en el caso nuevamente del estado donde yo vivo y tengo la oportunidad de conocer, en el campo de la salud, la mayoría de los médicos en un gran porcentaje son internacionales, no solamente colombianos, sino que vienen de muchas partes del mundo, vienen a estudiar y se quedan en los Estados Unidos. Entonces por eso se está abogando para que haya más visas para estos profesionales. No hay ningún tipo de discriminación, pero no es un camino fácil, porque tienen que volver a, si estudiaron medicina o estudiaron salud aquí en los Estados, cualquier área de la salud aquí en Colombia, en los Estados Unidos tienen que volver a hacerlo, y es un camino bastante largo, pero no es imposible, ¿no? Entonces yo tengo amigas cercanas que son médicos en los Estados Unidos, excelente, la gente les gusta, tienen, como dicen, buena fama, porque son totalmente más humanizados. Yo creo que eso es lo que los hace diferentes, no están frente a un computador, escuchan. El valor competitivo está ahí. Y hablan el idioma, uno quiere hablar en el idioma que tenemos, entonces el español, en el que estamos pensando, nosotros pensamos en español y traducimos al inglés, así que si vamos a tener alguna pregunta, en caso de los que tenemos ya hijos y vamos a hablar con el medio, pues queremos que que nos hable nuestro idioma para poder entender lo que está sucediendo. De por sí el idioma médico, cuando estamos enfrentando una enfermedad, puede ser muy difícil y complicado, la terminología médica en cualquier idioma si uno no sabe, entonces qué mejor que poder hablarlo en el español y entenderlo. Entonces sí tiene un gran valor y hay una gran necesidad de tener más médicos que hablen el español para que se puedan comunicar con estas familias hispanas. Los amigos que tengo médicos están súper ocupados porque la gente quiere estar con ellos y están atendiendo población latina. También hay una doctora, en el caso de Raleigh tenemos 2 doctores y una pediatra atendiendo la comunidad latina y no dan abasto porque hay gran necesidad para eso. Y ellos tienen sus propias prácticas, que es algo
también complicado tener su propia oficina, no están trabajando para nadie, o sea que ellos también son empresarios. Sí, son independientes. Son independientes, autónomos y están trabajando, tienen sus enfermeras, entonces están generando empleo, claro. Y es costoso porque tienen que pagar toda la carga de seguros, porque correcto. Eso es muy costoso en los Estados Unidos, así que no solamente están ofreciendo un servicio, sino que también están generando empleo. Para nuestra comunidad de teleaudiencia, todos estos temas estamos tocando varias facetas, porque es que vivir en otro país y hacer negocios en otro país no es un solo problema de dinero, de compra y venta, es un problema de cultura, insisto mucho en eso, de interculturalidad, porque una es la manera como aquí vivimos y hacemos negocios, y otra como nos corresponde hacer negocios con terceros países y con personas que viven, así sean de nuestra propia hispanidad, pero ya viviendo en otro país hay que adecuarse a otro tipo de patrones de conducta, digámoslo así. Usted ha estado aquí en estos días, está próximo a regresar a Carolina del Norte, pero a mí se me ocurre preguntarle, ¿ha tenido oportunidad de acercarse al gobierno municipal? Morris Armitage, ¿usted ha pedido alguna cita o ha habido alguna proximidad con el gobierno del alcalde Armitage, con Esteban Piedradita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali? Digo esto porque me parece a mí que es de mucha importancia. El alcalde de Cali acaba de recibir facultades para una reforma administrativa, y dentro de la reforma administrativa va a crear la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo. Ahí hay un vector que hay que impulsar, y qué mejor la posibilidad de hacer intercambios de profesores, de expertos, de experiencias, pasantías, ferias, showroom entre empresarios, entre nosotros los de Cali y estados como el de Carolina del Norte, ahora que tenemos a una caleña allá con posibilidades de jalonar la pita, o que Esteban Piedradita, que también está muy interesado en impulsar no solo los clústeres económicos que la Cámara ha identificado, sino a la pequeña y mediana empresa, porque por lo menos el gremio con el que nosotros trabajamos, que patrocina este programa, Grupo Multisectorial, nosotros le hemos insistido a Esteban Piedradita que hay que mirar la pequeña y la mediana empresa, que no hay que mirar solo a los grandes, y él ha entendido y ha aceptado que es un desafío. ¿Acercamiento con la Cámara y con la Alcaldía? No, pero esa tarea se la vamos a dejar a ustedes aquí, entonces, porque está toda la disposición. Todavía no se ha hecho no hemos hecho ningún acercamiento, en el caso personal no lo he hecho, pero sí está la posibilidad para hacerlo, ¿no? Siempre está esa ventana abierta para que lo hiciéramos, y me encantaría poder apoyar o hacer esos contactos para participar de alguna manera. Y yo creo que nosotros también tenemos mucho que aprender, yo creo que sería una relación recíproca de cómo hacemos las cosas, ¿no? Porque con los años he dado cuenta de que en los Estados Unidos también tienen muchísimo que aprender de nosotros. Ese deseo, ese emprendimiento que nos caracteriza es algo que se admira en el exterior, y también hay la posibilidad de hacer relaciones que nos beneficien mutuamente. Pero en ese caso específico no se ha dado ninguna conversación, me encantaría, estoy muy abierta para que se pueda dar. ¿Y con universidades has hecho algún contacto? ¿Tienes alguna puerta abierta? No, yo creo que es porque todo este tiempo que he estado en los Estados Unidos ha sido como muy enfocado en estar ahí, y ha sido dedicado a hacer esa labor. Hubo un tiempo en que hace unos años recuerdo que sí vine para tratar de establecer esas relaciones, pero no se dieron en su momento, estaban cambiando. En el caso de la universidad donde yo estudié, yo estoy en la Universidad Autónoma de Occidente, pero sí tuve la oportunidad de ser parte del proceso de acreditación cuando la universidad estaba siendo acreditada, y me enorgullece mucho ver que la universidad ha llegado a ese nivel, a ser acreditada, a tener un programa bastante amplio, dándole oportunidad a los estudiantes, y que es una universidad reconocida a nivel internacional. Entonces, en ese caso específico sí, pero no lo he hecho con otras universidades. Nuevamente me encantaría, y yo creo que era porque antes tampoco tenía hace unos años atrás yo terminé mi maestría hace 2 años y no estaba lista para eso, para tener la experiencia y también tener la parte académica. Ahora al tener una maestría y todos esos años de experiencia, yo creo que puede ser un buen momento para hacerlo. Tú has hablado telefónicamente con el presidente del gremio Grupo Multisectorial, y entiendo que han quedado en que para el mes de junio creo que va a haber una feria o algún evento en Miami,
En septiembre, yo les hablaba de que en septiembre, y esa es una invitación abierta a todos los empresarios que quieran participar, porque no hay ningún tipo de requisito para estar, más que poder pagar la inscripción y atender, pero lo que sí podríamos es buscar de alguna manera que la Cámara de los Estados Unidos patrocine a algunos empresarios que vinieran de los Estados Unidos, vinieran específicamente de Cali a través del gremio de ustedes, para que participen de esta feria. No es una feria, es un simposio de empresarios de los Estados Unidos. Es cada año, en la época de septiembre, se hace este encuentro a nivel nacional de cámaras de comercio hispanas en los Estados Unidos. Hay capacitaciones, hay eventos para relacionarse. En Estados Unidos se conoce esto como networking, y es la oportunidad de hacer contactos, de hacer redes de ayudas, y es algo que funciona muy bien en los Estados Unidos, donde un negocio puede hacer alianzas con otro negocio, ayudarse mutuamente, y esto se hace, este año se va a hacer en Miami, así que es mucho más fácil, más conveniente, sabiendo que está la proximidad que hay entre ambos países, y será en el mes de septiembre. Eso fue lo que conversamos de pronto, de extender la invitación. No hemos concretado nada, pero era simplemente la oportunidad de invitarlos a este evento que se hace cada año y que esta vez va a ser en Miami. En estos minutos que nos quedan, Leonor, si usted estuviera dictando una conferencia a un grupo de empresarios, o la trajeran aquí como experta a formar un grupo de empresarios y emprendedores, díganos 3 aspectos de nuestra cultura o de nuestra conducta empresarial y de negocios que debiéramos fortalecer porque son muy buenos, somos muy buenos en eso o los tenemos como una gran fortaleza, y 3 que tendríamos que superar porque son unas debilidades manifiestas de parte nuestra. Yo creo que un gran amigo que se llama Willie Stewart, pero es colombiano, él habla mucho siempre de nuestra picardía. Es un ingeniero, y él dice que a nosotros y lo ha ayudado mucho, porque hablando de ese proceso de hacer contratos con el gobierno, él es experto en eso. Y él dice que nosotros somos esa picardía que tenemos para hacer las cosas, y muchos dicen que es malicia indígena, pero esa oportunidad donde nosotros vamos más allá a pesar de las dificultades es lo que nos hace salir adelante. Hace poco, cuando estaba aquí, creo que el día que llegué la semana pasada, estaba viendo un programa aquí local de una historia de una mujer que vende pan de bonos, y ella contaba cómo ella vende estos pan de bonos y sale de un lugar de un lugar rural y va hasta la ciudad a vender los pan de bonos, y alguien le dijo que no, que estaba llevando leña para el monte, y ella dijo no toda la leña, y se me ha quedado grabado su mensaje, porque ella decía no toda la leña prende. Y es verdad, y eso es lo que caracteriza a los colombianos. Qué mejor representación, la señora tiene toda la razón, no toda la leña prende, y nuestra leña prende. Nosotros somos empresarios de que si nos caemos nos podemos volver a levantar, y todas estas adversidades que hemos pasado, económicas, de violencia, nos hacen más fuertes. Así que esa, llámese picardía o esa habilidad para superar los inconvenientes, esa capacidad sería una de las que yo más resaltaría a nivel colombiano. También las adversidades nos hacen más fuertes, entonces podemos trabajar en condiciones adversas, sabemos superar las dificultades, eso también lo hace uno más fuerte. ¿Quién pensaría que tantas dificultades nos haría a nosotros más fuertes? Y así es, ¿no? Y también lo que es la educación. Yo quiero resaltar nuevamente que las facultades están haciendo un buen trabajo, y no solamente también las facultades. Yo sé que la Cámara de Comercio aquí ofrece programas, porque los sigo a través de las redes sociales, aunque no los he conocido personalmente, pero sé que están haciendo capacitación para el microempresario. Entonces, esa capacitación, yo siento que, nuevamente, la historia de la señora de los pan de bonos, ella contaba cómo ella quiere capacitarse. Nosotros tenemos siempre ese deseo de aprender, en cualquier nivel que estamos. Yo escucho siempre, estoy haciendo un curso, estoy estudiando inglés, este fin de semana que estuve en el salón de belleza, hablaban las chicas que habían estudiado. Entonces, ese deseo de capacitarnos, la capacitación y la educación colombiana es muy buena. Entonces son las fortalezas más grandes que yo creo que tenemos, nuestra habilidad, superar los inconvenientes, y nuevamente la educación, en cualquier nivel que se haya. ¿Cuáles son los inconvenientes que tengamos, ¿no? Y es mejor hablar lo positivo para hacernos más fuertes. Si yo pudiera decir, algunas cosas culturales, es contradictorio, porque las cosas buenas son culturales,
y las cosas que nos de pronto sea un inconveniente también son culturales, ¿no? Entonces de pronto en algunos casos la misma picardía de la que hablamos ahora se puede convertir en un inconveniente, porque si esa picardía la vamos a usar para hacer un negocio no de la manera correcta, pues se vuelve un inconveniente. Buscar la falta a veces de cumplir esos valores, esos principios, tú lo mencionabas, si decimos una hora, llegar a esa hora, si dice que voy a hacer este proyecto, terminarlo. Me duele mucho en los Estados Unidos, y no es en el caso de los colombianos, ¿no? Me duele mucho cuando dicen, es que sí, quieren contratar al latino porque saben que es trabajador, pero a veces te dice que va a hacer algo y no lo cumple de la manera que iba a hacer, o la hora se demoró más de lo que iban a hacer, o presupuestó mal el costo del trabajo que se iba a realizar. Entonces, esa misma picardía se vuelve un inconveniente cuando la estamos usando en contra del negocio, de las negociaciones. Y eso es más como el nivel de la mediana o pequeña empresa, porque a nivel de la empresa mayor no está sucediendo eso. Nuestras empresas están haciendo negocios a nivel del mismo nivel que otras compañías grandes en los Estados Unidos. Yo creo que se da más es como en la mediana o pequeña empresa. Entonces eso sería aprender un poco más, no dejar que esos factores culturales se vuelvan en un enemigo a la hora de negociar. Bueno, pero es muy satisfactorio que usted valora con mucha insistencia 3 aspectos de nuestra cultura ambiente e insiste en que una de las debilidades, una sola, es la que encontré, que usted... Sí, me gusta ser positivo. Sí, pero eso indica que es fácil reivindicar lo bueno que tenemos, y relativamente fácil porque es más una disposición de ánimo, de aptitud de todas las personas que participamos del mundo comercial y de los negocios, cambiar ese chip de que no seamos incumplidos, que no usemos la malicia o esa picardía para hacer la trampa, para darle la vuelta a la oreja, como se dice, a la gente, ser serios, cumplidos con nuestros compromisos, porque ya tenemos lo demás, una muy buena educación, un muy buen deseo de aprender, una altísima capacidad de resiliencia, o sea, por las adversidades hemos aprendido a resistir los embates de nuestra historia, y eso nos hace fuertes al momento de hacer las cosas. Y lo que tú llamas la picardía para negociar. Amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Hemos tenido la oportunidad, y yo, el orgullo y la satisfacción de tener a una caleña que a fe que nos representa muy bien en Estados Unidos y en Carolina del Norte, porque ella es directiva de la Cámara de Comercio Hispana de Carolina del Norte, y la estamos comprometiendo. Ya el presidente del gremio Grupo Multisectorial habló con ella, yo mismo tengo también ese encargo de acabar de comprometerla. Ahora con un café vamos a tratar de comprometerla a que podamos llevar a algunos empresarios en septiembre a ese simposio, a esa rueda de negocios que se puede generar en Estados Unidos, en Miami, y a que ella se convierta en una embajadora permanente nuestra, porque estando allá son muchas las posibilidades de que nos envíe información, datos, pilas, pónganle cuidado a esta alternativa, ojo con esta otra posibilidad, donde muchos empresarios, a veces por timidez, a veces por falta de confianza, a veces porque no saben buscarlo o no tienen gentes que le ayuden, pierden oportunidades cuando a lo mejor nosotros tendríamos alternativas interesantes. Y habla bien de Colombia, y habla bien de Cali, que tengamos personas en países como Estados Unidos jugando papeles de primera importancia, de primer nivel, donde hay capacidad de negociación, capacidad de representación política y capacidad de relación internacional. Así que hablemos bien de Cali, porque Cali va por buen camino. Ahora yo le voy a insistir que le toque la puerta a don Morris Armitage. Yo sé que él la puede atender antes de que se vaya, y que le toque la puerta a Esteban Piedradita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali. Buenos días. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente.